Bueno, nos encontramos aquí en el Club Progreso, en esto lo que va a ser esta segunda jornada por la tarde. Hoy por la mañana sabemos que tuvo muy buena convocatoria y ahora por la tarde seguramente que en un ratito también. Tiene que ver con esta convocatoria con los gurises, ¿no? Estamos con... Jorge era tu nombre, ¿no? Jorge Garaventa. ¿Cómo te va? Jorge, estuvimos con él hace 2 años. Exacto. Y has retornado, Jorge. ¿Cómo te va? Bienvenido otra vez a Ordinarrain. Gracias. Yo una de las cosas que planteo es que es un doble orgullo estar hoy acá porque en principio fui convocado hace 2 años cuando todavía se estaba en toda la pelea por el juicio, por el abuso que habían sufrido un grupo de niños acá, y volver ahora y saber que aunque todavía no se haya efectivizado, que hay una condena vigente, me parece que es algo importantísimo y que habla a las claras de lo que significa esto de poder llegar y empezar a visibilizar una situación como es la del abuso sexual infantil, ¿no? Porque si no hubiera habido todo este movimiento de visibilización, no se hubiera podido avanzar en esto que es tan importante para la sociedad. Esto que es una gran lucha, digo yo, de esta asociación que se formó por este motivo, Jorge, y que bueno, que siguen en la lucha sin bajar los brazos, por eso es el logro que ha tenido desde que vos viniste a hoy, ¿no? Esta situación. Claro, en realidad yo siempre doy, en cualquier lado donde vaya, doy como ejemplo a esta ONG, con los gurises no, porque en realidad lo que digo es que es un sector del pueblo de Ordinarrain que se puso de pie, que dijo no al abuso y que empezó a trabajar en función de eso. Y empezó a trabajar, digamos, empezaron por una situación personal particular de muchas de ellos y de ellos. Pero lo concreto es que después la cosa siguió avanzando y siguieron comprometidos con otras causas, con otras cuestiones, y hoy están como muy atravesados por la lucha hacia todo lo que significa violencia contra la niñez, violencia contra la mujer. Digamos, esta cuestión que cuando el Estado no puede cubrir, no quiere, eso depende de cada situación. Desconozco la situación política local, pero digo, cuando el Estado no está presente en algunas situaciones, que aparezcan este tipo de organizaciones del pueblo, armando estos esquemas de resistencia son valiosísimos realmente. Y además porque a veces dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para combatir el abuso sexual infantil o la violencia contra la mujer, que es otro de los temas que hoy nos convocan, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones que son básicas y que son fundamentales. Todo este tipo de violencias sociales se combaten primero que nada con educación. Es decir, porque de lo contrario uno puede meter preso abusadores, puede meter preso golpeadores, femicidas, etc. Pero si no hay un proceso educativo que apunte a desmontar las causas de las violencias, se siguen repitiendo los mismos esquemas por más lucha que hagan. Entonces, en este sentido, la jornada de hoy a la mañana, por ejemplo, que hubo una cantidad muy grande de docentes, es valiosísimo porque son ellos los que van a llevar adelante la transformación. Sí, vos dijiste un tema muy importante, es la educación que empieza en casa, que se complementa en una escuela, los docentes obviamente, pero ¿qué pasa con el tema de las leyes? Porque también vos dijiste un tema hoy por hoy que nos ha tocado en estos meses muy de cerca aquí en Entre Ríos, el tema de la violencia de género, chicas que desaparecen y después lamentablemente la encuentran muerta y que bueno, tienen que sufrir, estas mujeres tienen que sufrir, chicas, porque a veces son chicas muy chicas, esta violencia. ¿Y qué pasa con el tema de las leyes? Porque esto desde este punto de vista tampoco ayuda mucho, digamos. El tema jurídico, sí. En realidad la cuestión es así. Hoy, en cuanto a leyes, en cuanto a sistema legislativo, nosotros tenemos leyes de avanzada, tanto a nivel nacional como en las réplicas provinciales. El problema se estanca en algunos sectores del Poder Judicial, que en realidad no aplican las leyes como corresponden. Es decir, hay
elementos suficientes como para poder combatir la violencia de género, desde lo punitivo, digo, ¿no? Desde poder disuadir desde ahí, más allá de que nosotros sabemos que lo punitivo soluciona un problema, pero que hay que ir a las causas, ¿no? Pero efectivamente hay un sector del Poder Judicial al que le cuesta muchísimo estar a la altura de lo que se necesita en este momento para combatir las violencias. Por ejemplo, en relación a las chicas, en relación a la violencia de género, se toman medidas, incluso medidas de restricción, de acercamiento, etcétera, pero todas esas medidas quedan a cargo de la víctima. Es decir, es la víctima la que finalmente tiene que avisar si el acosador está cerca, que es la que, digamos, es la que tiene un botón antipánico en algunos casos, que es la que tiene que presionar el botón antipánico, pero a veces ocurre que cuando lo va a accionar ya está. Hubo un caso que se hizo muy conocido hace un par de años en un jardín de infantes de Córdoba, donde una docente fue asesinada por su ex marido y ella murió con el botón en la mano, apretando el botón, porque en realidad no se toman medidas más efectivas, porque yo creo que no se toma conciencia de la dimensión de la violencia de género y tampoco se toma conciencia de lo importante que sería si las medidas preventivas se ejecutan adecuadamente, ¿no? Porque con las medidas preventivas bien ejecutadas ya bajaríamos muchísimo la tasa de violencia contra las mujeres. Contame cómo estuvo la jornada de hoy por la mañana. Estuvo muy buena, en principio, en primer lugar por esta cosa que yo te decía en relación a la presencia docente, ¿no? Pero además estuvo muy participativa, es decir, la gente estaba ávida de preguntas, hizo preguntas que nos obligaron a repensar las cosas y a devolverlas para poder pensar entre todos, porque en realidad acá no es que hay alguien que sabe las cosas como son y alguien que viene a escuchar, sino que se trata de la construcción de pensamiento colectivo. Son problemas que me pasan a mí, a vos, a todo el mundo y que por lo tanto la solución hay que ir pensándola entre todos, más allá de que algunos tengamos un poco más de información que otros. ¿Sí? Por supuesto. ¿Hay preguntas así recurrentes o frecuentes que te hacen generalmente en estos encuentros? Como decía, hay docente, que estamos rodeadas de niños y estamos educando a esos niños. ¿Hay alguna pregunta así frecuente que te realizan los docentes o la gente en general? Sí, sobre todo los docentes, las docentes, que son mayoría, tienen mucha inquietud acerca de cómo pueden detectar que un niño está padeciendo abuso o maltrato, ¿no? Y nosotros le mostramos una serie de signos y síntomas que son importantes a tener en cuenta, con la aclaración de que se tenga en cuenta que son signos, pero que eso no significa que el niño está siendo abusado o abusado, que podría ser, pero en el ámbito educativo es importante tener ese tipo de cosas. Esa es una de las preguntas, más frecuentes. Y la otra tiene que ver con cómo denunciar, dónde denunciar, etc. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer. En el caso de que haya una docente que pueda detectar, a veces sucede que se lo puede contar hasta una misma mamá, o bueno, a mí me sucedió hace unos años, por eso te digo, me sucedió haciendo la entrevista, la propia mamá me lo contó y pidió ayuda, que le digas a la gente cómo puede hacer, cuál es el paso, qué tiene que hacer la docente si se entera, digamos, de que un niño está siendo abusado. Sí. En el caso de los docentes es bastante particular, yo siempre planteo que no se carguen solos al hombro la situación, sino que involucren a la institución. La institución tiene la obligación. Tercero, no como docente. Claro, la institución tiene la obligación de denunciar, por lo tanto el docente lo que necesita es, ante la sospecha, no tiene que tener certeza, ante la sospecha hablar con sus superiores para que sus superiores hagan la denuncia en los lugares pertinentes, que esto es distinto en cada lugar, supongo que debe haber comisaría de la mujer, fiscalía, etcétera, acá donde hacerlo. Y la gente común, digamos, que tiene conocimiento de algún abuso, también lo ideal es que se presente a la fiscalía. A veces se tiene
temor por las represalias o se supone que uno tiene que tener la certeza plena. No, la sospecha es suficiente y después no hay ningún tipo de represalia porque uno no está denunciando a alguien. Lo que uno está pidiendo es que se investigue que tal niño pareciera que está sufriendo tal situación. Después el resto lo hace la justicia y el denunciante queda a salvo de esta situación, salvo que aparezca como testigo, digamos, ¿no? Pero digo porque es comprensible esta cuestión de decir, bueno, está bien, yo voy, denuncio, pero después me hacen una contradenuncia a mí. Entonces, en ese sentido, las leyes actuales protegen bastante aquí. A veces puede haber temor, capaz yo denuncio, uno siente miedo, que le puede pasar también, ¿no? Por tratar de denunciar un caso. El temor es una de las principales dificultades para la denuncia. Por eso yo digo que uno pida que se investigue determinada situación, no lo ubica dentro de la causa, uno queda fuera de la causa, ¿no? Después, lo único que puede ocurrir es que se compruebe que en la denuncia hubo algún tipo de maliciosidad o algo por el estilo, pero de lo contrario la persona no va a tener ningún tipo ni siquiera va a estar su nombre expuesto. Por supuesto. ¿Qué otros temas, Jorge, también trataste hoy? Vas a tratar ahora, por supuesto. Te decía que hablábamos mucho del tema y vamos a reabrirlo ahora, sobre todo la cuestión de los femicidios y esto que tanto se pregunta hoy acerca de si hay más femicidios o si se denuncia más. Y yo siempre digo que no es ni una cosa ni la otra, en realidad son las dos cosas. Hay más femicidios, esto no se puede negar porque la Corte Suprema de Justicia había en una estadística anterior había hablado de 39 de una mujer muerta cada 39 horas. En las últimas de este año está hablando de una mujer muerta cada 19 horas. Esto es evidente que está hablando de que hay un incremento de los femicidios. Pero además de un incremento de los femicidios, hay un incremento de la crueldad y esto es absolutamente innegable. Bueno, en eso vamos a poner el énfasis y en la cuestión, en la necesidad de estar muy atentos, sobre todo cuando se tiene hijas adolescentes, a los primeros signos de violencia en cualquier situación de padres, ¿no? Sí, eso es importante, tener en cuenta que el femicidio no surge de cualquier lado. El femicidio es una construcción que empieza con las bromas, con las desvalorizaciones, que empieza muy lentamente y que en algún momento termina en el femicidio. No todas las violencias terminan en femicidio, pero todas las violencias son absolutamente dañinas. Y que también en estos casos, como en el de los abusos, Jorge, a veces tienen miedo los adolescentes de contar lo que les está pasando con su pareja, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema el que puedan expresar lo que les sucede, ¿no? Por eso a veces llegan a esta instancia. En realidad hay dos elementos que juegan mucho, el miedo y la culpa. El miedo porque es el miedo a la venganza, el miedo al castigo, el miedo a lo que a veces ocurre, ¿no? Y la culpa es porque tanto el niño abusado como la mujer golpeada, el niño o la niña, ¿no? O como la mujer golpeada, tienen la sensación de que ellos son responsables de lo que está ocurriendo y que ellos se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, una vez que está armado ese círculo, persiste tranquilamente. Ahí entramos a la parte psicológica que usa esta persona abusadora o maltratadora para que no hable y que se sienta de esa manera, ¿no? Exacto. Y no debería ser así. No debería ser, pero es así, lamentablemente. Lamentablemente es así. Y en los casos de abuso, Jorge, también, no sé si te preguntan si se dan más o menos, o tal vez hoy por hoy los niños se animan. Esto es tan importante que hay que creer cuando los niños dicen lo que les pasa, ¿no? Los niños se animan a denunciar muchas veces, se les cree poco, lamentablemente se les cree poco, pese a que... ¿Por qué se le creerá tan poco, no? Me pregunto yo. Hay muchas razones, pero yo creo que una de las razones fundamentales es que todos, digamos, quien no tiene una subjetividad, una personalidad abusadora, le cuesta muchísimo creer que un padre
puede hacer eso con un hijo, una madre con un hijo, un docente puede hacer, ¿no? Es muy difícil y es desde ahí que actúa primero que nada el mecanismo, nosotros los psicólogos lo llamamos el mecanismo de la renegación, que es el mecanismo de la negación, es el mecanismo de decir, no, esto no puede haber existido, no puede haber existido, algo tan horrible no puede haber existido. Porque en nuestra cabeza no entra esa, entonces como que cuesta. No entra, claro, porque es muy difícil, porque vos fíjate que cuando hablamos de abuso, estamos hablando de que quien tendría que proteger al niño, o sea, un adulto, cualquiera fuere, tendría que proteger al niño, en vez de protegerlo, lo está abusando. Así que desde ahí, es ahí donde surge el descrédito tan importante. ¿Sí? Pero a los niños, viste que si está el dicho, los niños dicen la verdad. Y generalmente dicen la verdad. Los niños... Puede exagerar, pero en estos casos me parece que ellos... El que puede contarlo, porque viste que a veces pasan años, como pasó en estos casos, y no lo pueden expresar, ¿no? Y pasa con la mujer golpeada, ¿no? Claro. En realidad con el tema de los niños, yo siempre planteo, cuando nosotros filosóficamente sostenemos que los niños dicen la verdad, no estamos diciendo que los niños no mienten, porque en realidad tenemos hijos, hemos sido niños, etcétera, sabemos que los niños mienten. Lo que nosotros decimos es, los niños no mienten cuando describen situaciones de abuso sexual infantil, porque están describiendo situaciones con una intensidad y con un nivel de detalle que si no lo hubieran vivido no podrían estar describiéndolo. No tienen posibilidades psicológicas ni cognitivas de llegar a esa información si es que no lo han vivido. Esto es lo esencial de esta cuestión. ¿Sí? Claro, porque lo han vivido, pobrecito, lo han pasado, entonces lo cuentan tal vez con ese detalle porque les ha tocado a ellos. Exacto, sí. Esa es la realidad. Lo explicaste muy clarito vos, es así, y hay que creerle tanto a los niños como a la niña, sean de la edad de que sean, porque pueden ser muy pequeños como no, ¿no? Claro, y después la otra cuestión que hay que tener en cuenta en esto es que es probable que en algunos momentos el relato del niño no sea lineal, no corresponda todo a la realidad, pero la esencia del relato seguramente está respondiendo a la verdad. Pero insisto en esto, porque te dicen cosas y te lo dicen con una intensidad afectiva que es imposible pensar que no está diciendo la verdad. ¿Y puede pasar que si no lo puede expresar verbalmente, lo pueda dibujar, por ejemplo? Lo puede dibujar en realidad, lo puede expresar de mil maneras. La forma más, más concreta de ver el tema del abuso en los niños es a través de algunos cambios de conducta muy llamativos. Son cambios de conducta que quien está todo el día con el niño, sea un adulto, sea un docente o sea parte de su familia, detecta que acá pasó algo porque ese niño ya no es el que era. No es el que era, sí. ¿Qué puede pasar? Puede tener muchas conductas como estar o muy callado o muy, digamos, más violento, más agresivo. ¿Cómo es ese cambio de conducta? Sí, tiene regresiones de conducta a momentos anteriores, puede tener situaciones de angustia inmotivada, uno lo puede ver excesivamente preocupado, puede hacerse encima, hay 10.000 cosas que ver. Claro, depende de las edades de los niños. Lo que a uno le llama la atención es la intensidad de esas manifestaciones y la constancia de esas manifestaciones. No es algo que pasa una vez, no es que si un nene se pone un día a llorar desconsoladamente, sino que tiene que haber una serie de cosas que a veces puede ser que no esté hablando de abuso, que esté hablando de otra cosa, pero lo que es seguro es que siempre está hablando que le está pasando una situación gravísima. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, vemos que se está llenando de a poquito el Club Progreso, así que seguramente esta segunda jornada va a ser con mucho éxito como la de hoy a la mañana, Jorge. Me parece que sí, porque ya estamos bastante poblados felizmente y sigue llegando gente. Me parece que el esfuerzo que está haciendo la organización valió la pena. Muy bien, bueno Jorge, para finalizar te pido un mensaje final para aquellas personas que no pudieron venir y que, bueno, tal vez se estén atravesando por alguna situación, sea niño, niña, mujer, adolescente,
y que por ahí no pudo venir por algún motivo y que bueno, tal vez tus palabras, toda esta gran charla que tuvimos le va a ser de ayuda y tu mensaje final seguramente también. Sí, yo lo que siempre planteo es que cuando alguien está padeciendo algún tipo de situación de abuso o de violencia, lo peor que puede hacer es aislarse, lo peor que puede hacer es quedarse solo. Hay que buscar, digamos, a veces asusta la palabra denuncia, por eso yo siempre digo, bueno, no te obligues a denunciar, pero habla con un amigo, con una amiga, habla con alguien cercano, armate una red, que alguien sepa lo que te está pasando. Después vas viendo cómo haces, pero la primera cuestión es esa, porque si no, te quedás encerrado pensando que ese es tu mundo y que ese va a ser tu mundo siempre. Y en realidad, lo que yo siempre digo, a partir de que uno habla, otro mundo es posible. Bueno, y hoy está con los gurises, no precisamente para esto. Gracias a Dios aquí en Urdinarrain, así que pueden acudir a ellos para que, bueno, sean de gran ayuda y de gran apoyo en esta situación. Jorge, como siempre, muchas gracias, un gusto tenerte acá y que disfrutes de esta segunda jornada aquí en la ciudad. Gracias a ustedes y ojalá nos veamos pronto otra vez. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, realmente muy importante esta nota que le hiciéramos a Jorge. Ustedes saben, él es licenciado en psicología, ya estuvo hace 2 años aquí en Urdinarrain y en un ratito va a estar compartiendo con toda esta gran cantidad de gente que ha venido aquí al Club Progreso de la segunda y última jornada, con respecto a todo lo que tiene que ver con abuso sexual infantil, maltrato de la mujer, temas muy importantes y traído de la mano de esta asociación, de esta ONG, Con los Gurises No.